En este video vamos a estudiar el cilindro circular recto. ¿Qué es un cilindro circular recto? Bueno, un cilindro circular recto es una figura geométrica que está formada por la rotación de un rectángulo alrededor de uno de sus lados y que gira hasta volver a ocupar su posición inicial. ¿Ok? En esta figura tenemos señaladas las partes de un cilindro circular recto. Vamos a observarlo. La distancia que va de aquí a aquí recibe el nombre de la generatriz del cilindro. Esta distancia que va de aquí a aquí recibe el nombre de altura y coincide con la medida de la generatriz. La altura es la distancia que hay entre las bases del cilindro. Coincide en este caso con la medida de la generatriz. Recordemos que el cilindro está conformado por dos círculos de igual medida que reciben el nombre de bases. Son estos que están aquí. El eje que atraviesa o que contiene los dos centros de cada una de las bases, los centros de cada una de las bases, recibe el nombre de eje de giro. ¿Ok? Ahora, una vez que ya vimos las partes del cilindro, las partes principales del cilindro, vamos a trabajar con lo que son las secciones planas de un cilindro. Vamos a poner mucha atención a esta parte que viene aquí. Cuando nosotros hablamos de las secciones planas, son las figuras que se forman una vez que nosotros hacemos un corte al cilindro en una determinada posición, ¿ok? En una determinada posición. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le hago un corte a un cilindro paralelo a las bases? Un corte con un plano paralelo a las bases. Entonces, observemos esta figura que tenemos aquí. Si yo tengo este cilindro, ¿ok? Y yo le voy a atravesar un plano de forma paralela a las bases. Ven que el plano está, lo voy a atravesar de forma paralela a las bases. En el momento en el que yo separo las dos partes que corta el plano, la figura que se me va a formar es, pongamos atención, una circunferencia. Una circunferencia. Entonces, cuando el corte que se le hace al cilindro es paralelo a las bases, la figura que se forma es una circunferencia. ¿Ok? Una circunferencia cuyo radio es igual al radio de las bases. ¿Ok? Vamos a ponerlo por aquí, porque no solamente existe este corte, también hay otros. El segundo corte que vamos a estudiar es cuando le hacemos un corte, cuando el corte es con un plano oblicuo a las bases, ¿okay? Cuando es un corte con un plano inclinado, en otras palabras, con un plano en forma inclinada, en forma oblicua. Por ejemplo, aquí tenemos este cilindro. Suponemos que a este cilindro le vamos a hacer un corte con un plano que está inclinado, no es un plano paralelo a las bases, sino más bien es un plano que está inclinado. Si nosotros le hacemos a este cilindro un corte con un plano inclinado, la figura que se va a formar cuando nosotros separamos ambas partes del cilindro por medio de ese corte de ese plano o por el corte del plano es una elipse. Esta figura que nos queda aquí recibe el nombre de elipse y se va a formar cuando el plano es inclinado, cuando el plano corta al cilindro de forma inclinada. Este es el segundo corte, ¿ok? La segunda sección plana que estamos estudiando. Ahora voy a correr este para acá y nos vamos a concentrar en el último, que es cuando el corte es perpendicular a las bases, ¿ok? Cuando el corte es perpendicular a las bases, ¿ok? Cuando yo vengo y le voy a atravesar un plano, véanlo aquí, como un plano que sea perpendicular a las bases, es decir, un plano que venga y lo corte ahí. Suponemos, ¿ok? Suponemos que este plano está entrando de forma perpendicular a las bases y si nosotros hacemos un corte al cilindro con un plano perpendicular a las bases y separamos dichas partes del cilindro y tomamos una vista lateral del mismo, lo que nosotros vamos a observar va a ser un rectángulo. Es decir, la sección plana que se forma cuando nosotros hacemos un corte con un plano perpendicular a las bases es
un cilindro. Si nosotros observamos, esta parte de aquí corresponde a esta misma parte que viene de aquí a aquí. Y eso es precisamente un diámetro. Esto es un diámetro. Y esta otra parte de aquí hasta aquí corresponde o es congruente con o corresponde a la altura del cilindro circular recto. Entonces, justamente aquí nosotros tenemos las tres secciones planas de un cilindro. Primero, para recordarlo, cuando el corte es paralelo a las bases, la sección plana que se forma es una circunferencia. Cuando el corte es oblicuo, inclinado, ¿ok?, decimos que es la sección plana que se forma es una elipse. Y si el corte es perpendicular a las bases, es decir, que entra de esta manera, con un plano, y lo vemos aquí, con un plano que es perpendicular a las bases, la sección plana que se va a formar va a recibir el nombre de rectángulo. La figura geométrica que se forma es un rectángulo. Que este rectángulo es viendo este corte, básicamente viendo este corte que le hicimos aquí en esta dirección hacia acá. Si nosotros lo vemos en esta dirección, lo que nosotros vemos de frente va a ser un rectángulo. Esto que está aquí son las secciones planas de un cilindro, ¿ok? Son las secciones planas de un cilindro. Entonces recordemos que son tres: circunferencia, elipse y rectángulo. La circunferencia es cuando es paralelo a las bases. La elipse es cuando es un plano inclinado. Y el rectángulo es cuando el corte o el plano entra en forma perpendicular a las bases del cilindro. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar a la otra parte, que es el estudio del área de un cilindro circular recto. Ok, suponemos que tenemos un cilindro por aquí y vamos a desarmar este cilindro. Si nosotros desarmamos el cilindro, es decir, lo cortamos, se nos van a formar dos círculos, ok, de igual medida, y se nos va a formar un rectángulo, ok. Básicamente lo podemos poner así para que se vea más claro, ok. Entonces, sí es muy importante señalar aquí las áreas. Es muy importante que estudiemos y que sepamos las fórmulas de las áreas de un cilindro circular recto. Si nosotros hablamos de A sub B minúscula, la B minúscula nos indica el área de una base, ¿ok? El área de una base. Entonces, el área de una de las bases es pi por r al cuadrado, porque es el área de una de las bases de un círculo. Y recordamos que el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Si a nosotros nos sale A sub B mayúscula, de esta forma, se refiere al área basal. El área basal quiere decir que incluye las dos bases. Y es 2pi por r cuadrado porque son las dos bases, una y una, 2pi por r cuadrado, ¿ok? Entonces, A sub B minúscula se refiere al área de una base, A sub B mayúscula se refiere al área de las dos bases, en este caso hablamos de estas dos. Cuando hablamos del área lateral, el área lateral estamos hablando de la superficie lateral, es decir, estamos hablando de esta parte de aquí. Si nosotros observamos bien, y esta parte es súper importante, esta parte que está aquí coincide con la altura del cilindro. Esto es la altura del cilindro. Y esta otra parte que está aquí, que esta parte es muy importante, esto que está aquí corresponde a la longitud de la circunferencia. ¿Qué es la longitud de la circunferencia? El perímetro del círculo. Si nosotros esto lo enrollamos y lo hacemos en forma de cilindro nuevamente, esto que está aquí corresponde al perímetro del círculo, que es lo mismo que la longitud de la circunferencia, y ya sabemos que la longitud de la circunferencia se saca con la fórmula 2pi por r. Ahora, esta figura que nosotros tenemos aquí corresponde a un rectángulo. ¿Cómo se saca el área de un rectángulo? Multiplicando la altura por, el largo por el ancho. O lo mismo, la base por la altura, como lo quieran llamar. Es decir, multiplicando los dos lados, h por 2πr. Que entonces tenemos que el área lateral, que sería el área toda esta parte de aquí que corresponde a la superficie lateral del cilindro, recibe el nombre de R, sería con la fórmula 2pi por R, que sería esto, por H. Esta sería la fórmula del área lateral. Que bueno, en resumen la ponemos aquí como 2pi por R por H. Ahora, puede que a mí me pidan el área total. ¿Qué sería el área total del cilindro? Sería sumar el área basal, las dos bases,
no el área de una base, ¿verdad? Es el área basal, las dos bases, más el área lateral, es decir, sumar estas dos cosas que están aquí. Y con eso obtenemos que el área total del cilindro sería 2pi por r cuadrado más 2pi por r por h. Eso que está aquí corresponde al resumen de las áreas del cilindro circular recto. Cuando hablamos de área parcial, se refiere ya sea al área de una base, o al área basal, o al área lateral. Y cuando hablamos del área total, estamos hablando de todo esto junto, ¿ok? Esas son las fórmulas para calcular el área de un cilindro circular recto. Ahora vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a hacer dos ejemplos para finalizar con esta parte del cilindro, ¿ok? Vamos a leer ese ejemplo que tenemos ahí y dice: determine el área de la base, el área basal, el área lateral y el área total de un cilindro circular recto cuya medida del diámetro de la base es 12 y su altura es el triple del radio de la base. Ok, muy bien. Entonces, vamos a organizar los datos que nos están dando. A nosotros nos están diciendo que el diámetro mide, en ese caso, 12. Ok, aquí lo tenemos. Como consecuencia de que el diámetro mida 12, nosotros sabemos que el radio va a medir 6. ¿Ok? Porque el radio mide siempre la mitad del diámetro. Y aquí tenemos una información muy importante. Nos están diciendo que la altura es el triple del radio. Y si ya tenemos que el radio es 6, entonces aquí sabemos que la altura vendría a ser 18. Porque 6 por 3 son 18. Muy bien, y ahora sí, vamos, área de la base. El área de la base es A sub B minúscula. No olvidemos que a nosotros, cuando nos dicen que determinemos el área de la base, tenemos que usar esta fórmula que está aquí. Y entonces, como el radio es igual a 6, entonces sería pi por 6 a la 2, que eso vendría a ser igual a 36 pi. Usualmente los resultados los dejamos en términos de pi. Luego nos piden el área basal, ¿ok? Recordamos que el área basal lo sacamos con la fórmula 2pi por r al cuadrado. Entonces 2pi por r al cuadrado, pero como ya sabemos que el radio es 6, entonces sería 2pi por 6 al cuadrado, que en este caso lo ponemos aquí y eso nos estaría dando 72 pi. Recordemos que el área basal es el área de los dos círculos, ¿ok? Teniendo en cuenta que el cilindro es como este, ¿ok? El área basal es el área de este y el área del este que está aquí abajo, ¿ok? Y finalmente nos piden el área lateral, ¿ok? El área lateral del cilindro, que recordamos que lo sacamos con la fórmula 2pi por r por h, pero sabemos el radio que es 6 y sabemos la altura que es 18, entonces sería 2 por pi por 6 por 18. 2 por pi por 6 por 18, que eso nos estaría dando 216 pi. Multiplicamos 2 por 6 por 18 y recordamos que lo dejamos en términos de pi. Y finalmente nos están diciendo que determinemos el área total del cilindro. En ese caso, el área total del cilindro será el área basal más el área lateral. Es decir, sumar esto más esto. Aquí lo tenemos y con esto ya obtenemos que el área total es 72 pi más 216 pi. Eso nos estaría dando 288 pi. No le pusimos unidades, entonces no le pongamos tampoco unidades a este. Se le puede poner unidades lineales, pero no vamos a entrar en detalle con la parte de las unidades. Muy bien, último ejemplo que tiene que ver un poco con los cortes. Tenemos aquí, dice: un cilindro circular recto se corta con un plano perpendicular a sus bases y que contenga al eje del cilindro. Esta parte es muy importante porque, si bien es cierto, cuando el corte es perpendicular a sus bases, puede ser en cualquier parte. Pero si a nosotros nos dicen que contiene al eje del cilindro, recordemos algo muy importante que yo mencioné al principio: el eje del cilindro es este. Es decir,
el plano entra en esta posición justamente. Si contiene al eje del cilindro, eso quiere decir que el plano está entrando en la pura mitad, del cilindro, es decir, lo está cortando por la mitad, porque igual, si el corte es perpendicular a las bases, puede ser aquí o puede ser aquí, pero si a nosotros aquí nos hacen la aclaración de que contiene al eje del cilindro, entonces ya nosotros tenemos que entender que el corte del plano es en la pura mitad del cilindro. Entonces, continuamos. Nos están diciendo si la altura del cilindro mide 20 centímetros y el radio de la base mide 9, ¿ok? El radio de la base mide 9, determine el área de la sección plana que se obtiene con dicho corte. Ya nosotros sabemos que toda sección plana que se obtenga después de realizar un corte perpendicular a las bases de un cilindro va a ser siempre un rectángulo, ¿ok? Entonces, una figura más o menos representativa de esto podría ser esto que tenemos por aquí. En esta figura que nosotros tenemos aquí, simulo aquí el corte del plano. Esto viene a ser, digamos, el plano visto en forma frontal, ¿ok? Esto viene a ser el corte en el plano en la pura mitad, ¿ok? Sabemos que la altura mide 20 y como nos están diciendo que el radio de la base mide 9, ya sabemos que esta distancia de aquí hasta aquí mide 9. Es decir, toda distancia de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí también, esto es muy importante, solo que recordemos que por la forma en cómo estamos viendo esta figura, tal vez no se aprecia la línea correctamente o bien, pero ya esto sabemos que también es 9, ¿ok? Porque eso es precisamente lo que mide el radio de la base, y pues esto también es 9, ¿ok? Ahí tenemos una vista más o menos general de lo que queremos decir. Ahora, si nosotros hacemos el corte, como lo explicamos al principio, si nosotros hacemos el corte, como lo hicimos hace un rato, y separamos estas dos partes y le hacemos una vista frontal o lateral, más bien una vista lateral a esto, lo que vamos a observar es un rectángulo, ¿ok? Es decir, vamos a observar algo como esto. Esto es lo que nosotros vamos a observar después de que separamos estas dos partes y vemos y le hacemos una vista lateral a esta representación. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver si lo vemos en forma lateral, ¿ok? Es decir, hacia allá, después de que separamos, digamos, estas dos partes del cilindro. Entonces, claramente, este 20 corresponde a la altura del cilindro. Y este 18, pues, corresponde a la medida del diámetro. Recordemos que lo que nosotros estamos observando, y por eso lo voy a dejarlo claro aquí, lo que estamos observando aquí, esta parte de aquí, justamente es esta parte que va desde aquí hasta aquí. Y ya sabemos que esto es 9 y sabemos que esto es 9. Por lo tanto, toda esta parte son 18, que corresponde precisamente al diámetro del círculo. Entonces ahí tenemos los 18. Y recordemos que a nosotros nos están pidiendo el área de la sección plana. ¿Qué sección plana se forma aquí? Un rectángulo. ¿Y cómo se saca el área de un rectángulo? No lo vamos a olvidar. Aquí está. El área de un rectángulo lo sacamos con la fórmula largo por ancho. ¿Ok? Largo por ancho. Y una vez que ya nosotros sabemos que tenemos el largo, que en este caso es 20, y tenemos el ancho, que en este caso es 18, pues solamente queda multiplicarlos. 20 por 18 son 360. En este caso no le puse la unidad, lo olvidé, pero sabemos que son centímetros cuadrados. Entonces es muy importante la figura representativa que ustedes hagan para entender este tipo de problemas. La idea básica de este video es entender en qué consiste el cilindro, qué ejercicios podemos resolver a partir de cortes con las secciones, a partir de cortes que se le puedan hacer al cilindro, entender cuáles son las secciones planas del cilindro, las recordamos, la circunferencia, la elipse y el rectángulo, y también desarrollar algunos ejercicios de aplicación que tenga que ver con el área total y parcial de un cilindro circular recto.